En lo alto de las montañas del Cáucaso, en una pequeña aldea oculta entre frondosos valles y ríos cristalinos, vivía una comunidad que guardaba un secreto ancestral. Este secreto no era una gema preciosa ni un pergamino antiguo, sino algo mucho más valioso, el kéfir de leche. La historia del kéfir comenzó hace siglos, cuando un pastor llamado Nikolai cuidaba de sus ovejas en los verdes prados. Un día, mientras descansaba a la sombra de un árbol, observó a una anciana de cabellos plateados que se acercaba con una vasija de barro. La anciana le sonrió y le ofreció un sorbo de un líquido blanco y espumoso. Nikolai aceptó, y al probarlo, sintió una oleada de energía y bienestar. Sorprendido, le preguntó a la anciana qué era aquel elixir mágico. Ella le contó que era kéfir, un regalo de los dioses que poseía propiedades curativas y fortalecía el cuerpo y el alma. La anciana le entregó unos pequeños gránulos, diciendo que si los cuidaba con amor y paciencia, siempre tendría kéfir para él y su comunidad. Nikolai llevó los gránulos a su aldea y comenzó a compartir el kéfir con su familia y vecinos. Pronto, todos notaron sus beneficios, se sentían más fuertes, sus enfermedades disminuían y su ánimo mejoraba. La noticia del kéfir se esparció rápidamente, y otras aldeas cercanas acudían a aprender el arte de cultivarlo. Los gránulos de kéfir eran tratados con gran reverencia. Cada día, se colocaban en leche fresca y se dejaban fermentar en un rincón oscuro y cálido de la cocina. Al cabo de unas horas, la leche se transformaba en un líquido cremoso y ligeramente efervescente. Los aldeanos sabían que debían cuidarlo con cariño, pues los gránulos eran un ser vivo que respondía al amor y la atención. Con el tiempo, el kéfir se convirtió en el corazón de la comunidad. Se utilizaba en celebraciones, como remedio para diversas dolencias y como símbolo de unidad y salud. Las madres enseñaban a sus hijos el arte de hacer kéfir, asegurando que el conocimiento pasara de generación en generación. Un día, un viajero que había oído hablar del kéfir llegó a la aldea. Era un médico de tierras lejanas, fascinado por las historias de sus poderes curativos. Nikolai, ahora anciano y sabio, le mostró con orgullo los gránulos y le enseñó a preparar el kéfir. El médico, agradecido, prometió llevar esta sabiduría a su tierra para ayudar a su gente. Así, el kéfir de leche comenzó su viaje por el mundo, llevando consigo la esencia de la vida y la salud. Aunque los tiempos y las personas cambiaron, el kéfir siempre mantuvo su esencia mágica, recordando a todos aquellos que lo probaban el poder de la naturaleza, y la importancia de cuidar y compartir los tesoros que ella nos brinda. Y así, en una pequeña aldea del Cáucaso, el legado del kéfir continúa, uniendo a las generaciones con su promesa de bienestar y armonía. En el vasto mundo de los alimentos fermentados, hay uno que ha ganado popularidad por sus beneficios para la salud y su versatilidad en la cocina: el kéfir de leche. En este vídeo, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del kéfir de leche, descubriendo sus orígenes, su proceso de elaboración y sus sorprendentes beneficios para la salud. Estás en el canal de Glibrito, el león del fuego. El kéfir de leche. El kéfir de leche tiene sus raíces en las montañas del Cáucaso, donde se dice que las tribus locales descubrieron por primera vez este elixir fermentado hace siglos. Se cree que el nombre, kéfir, proviene de la palabra turca keyf, que significa sentirse bien después de consumirlo. Desde entonces, el kéfir se ha extendido por todo el mundo, convirtiéndose en una bebida y alimento probiótico apreciado por muchas culturas. Imagina esas antiguas tribus, sosteniendo cuencos de madera llenos de una sustancia efervescente y cremosa que pronto se convertiría en parte de su tradición y salud. Pero, ¿cómo se hace realmente el kéfir de leche? El proceso es simple pero fascinante. Todo comienza con los granos de kéfir, una combinación simbiótica de bacterias y levaduras vivas que forman una matriz gelatinosa. Estos granos, a pesar de su nombre, no tienen ninguna relación con los granos de cereal. Se agregan a la leche, donde comienzan su trabajo de fermentación. Durante este proceso, las bacterias y levaduras consumen los azúcares de la leche, convirtiéndolos en ácido láctico y dióxido de carbono, lo que da como resultado la característica efervescencia del kéfir. Es como una pequeña ciudad microscópica en acción, transformando la leche en una bebida rica en probióticos y nutrientes esenciales. Beneficios para la salud. Pero, ¿qué hace que el kéfir de leche sea tan especial desde el punto de vista de la salud?
sus beneficios son numerosos y profundos. Gracias a su alto contenido de probióticos, el kéfir puede mejorar la salud digestiva al equilibrar la flora intestinal y prevenir problemas como la diarrea y el estreñimiento. Además, fortalece el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir enfermedades e infecciones. Y eso no es todo, el kéfir también es una fuente rica en calcio y otros nutrientes esenciales, lo que lo convierte en un aliado poderoso para la salud ósea y cardiovascular. Es como un elixir mágico para tu cuerpo, ofreciendo beneficios que van más allá de lo que imaginas. Pero espera, el kéfir de leche no es solo una bebida saludable, también es increíblemente versátil en la cocina. Puedes usarlo para hacer batidos cremosos y refrescantes, helados deliciosos y aderezos para ensaladas con un toque ácido. También es perfecto para hacer panes y muffins más esponjosos, gracias a su capacidad para actuar como agente de fermentación. Y si te sientes aventurero, puedes incluso probar a hacer salsas y marinadas con kéfir para darles un toque extra de sabor y salud. La cocina se convierte en tu laboratorio personal, experimentando con este ingrediente mágico para crear platos que deleitarán a tus papilas gustativas y nutrirán tu cuerpo. Y si te preguntas cómo puedes comenzar a hacer tu propio kéfir de leche en casa, aquí tienes algunos consejos útiles. Primero, asegúrate de obtener granos de kéfir de una fuente confiable, ya sea de un amigo generoso o de una tienda especializada en alimentos fermentados. Luego, cultívalos en leche fresca a temperatura ambiente durante aproximadamente 24 horas, agitando ocasionalmente para garantizar una fermentación uniforme. Una vez listo, puedes almacenar tu kéfir en el refrigerador para ralentizar el proceso de fermentación y disfrutarlo cuando desees. Es como cuidar a una mascota pequeña y burbujeante, asegurándote de que esté feliz y saludable para que puedas disfrutar de sus beneficios durante mucho tiempo. Y así concluye nuestro viaje al fascinante mundo del kéfir de leche. Desde sus antiguos orígenes en las montañas del Cáucaso hasta su papel vital en la salud y la cocina modernas, el kéfir de leche sigue sorprendiéndonos con su riqueza cultural, sus beneficios para la salud y su versatilidad en la cocina. Ya sea que estés disfrutando de un vaso helado en una tarde calurosa, o experimentando con nuevas recetas en tu cocina, esperamos que este vídeo haya encendido tu curiosidad y te haya inspirado a explorar aún más este maravilloso alimento fermentado. Así que levanta tu vaso, brinda por la salud y la aventura culinaria, y sigue disfrutando del viaje con el kéfir de leche. Recuerda, tu bienestar es tu mayor riqueza. Un abrazo.